Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Ya llegó el tiempo, aleluya. Dios me los bendiga, bendiciones, ya son las 9 y bueno, pues es miércoles y aquí está su siervo, gracias a Dios. Pues bueno, hoy sí podemos estar aquí para hacer el programa. Estoy encantado, estoy agradecido con el Señor que me permite la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Este miércoles, bonito miércoles, ya son las 9:01, un miércoles. Miércoles noviembre ya 24, noviembre 24, y pues bueno, aquí estamos ya para hacer la obra del Señor. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Este es su programa Edifica mi casa. This is your program. This is your servant, JP Hernández. Build up your house. Edifica tu casa. Con el programa Edifica mi casa. Hoy tenemos este programa, tenemos el tema de Jehová restaura. Ese es el tema de hoy para la predicación. The preaching today is under the topic of God restores. God restores you. Jehová te restaura. Jehová, Dios es misericordioso. Dios es lleno en misericordia, rico en misericordia, grande en misericordia y es amoroso para con nosotros. Entonces, estoy encantado nuevamente de estar aquí con ustedes. I am glad to be here with you guys. Tomorrow is Thanksgiving, and we got a lot to thank God for. But especially today, we're going to learn something about, God's mercy. La misericordia de Dios para mí es sorprendente cada vez más cuando estudio el Antiguo Testamento. Every time I read the Old Testament, I kind of get surprised of the love that God shows, the mercy that He shows. It's quite astonishing. It baffles me that we have such a loving God, such a merciful God, that He loves us so much, that He is truly, truly a loving God. It's amazing to me, and we're going to learn it today in today's story, in today's preaching. The biblical text that we're going to base our preaching on today is Psalm 145. Psalm 145, verse 8. Psalm 145, verse 8. It's a short verse, but it just, we're going to expound on this, and you're going to see in the story that we're going to study how the compassion, the mercy of God is displayed, the gracious heart of the loving and one and holy God, holy, holy God that we have, that we worship, that we love. El amor de Dios está súper abundantemente exhibido en la historia que vamos a estudiar, pero vamos a como base estudiar el texto bíblico Salmos 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. Y nos dice la palabra del Señor, según la Reina Valera 1960, nos dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Psalms 145, verse 8, the New American Standard Bible says it like this: the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and great in mercy. Wow. The Lord is gracious and compassionate. He's got compassion. He's slow to anger. He doesn't want to be angry. He's slow to anger. And He's great in compassion. He is awesome. Dios es grande, grande en misericordia. Y por lo cual eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos hoy. Quiero que veamos varios puntos el día de hoy en este programa, en esta predicación, en este tema. Hay varios puntos que tenemos que poner atención porque enormemente nos va a engrandecer el conocimiento que tenemos de Dios. We're going to get to know God at a whole other level today. I hope that I can do it justice. And quiero y espero que en el Señor Dios me dé esta sabiduría, la que sea necesaria para que le haga justicia a quién es la persona de Dios, porque hoy vamos a aprender un tantito más, porque nada más es una porción pequeña en cuanto a toda la Biblia, pero nos dice mucho en cuanto empezamos a conocer a Dios. Había un rey
llamado Manasés. Un rey llamado Manasés. Y Manasés hizo lo malo delante de Dios. Nos dice esto en Segunda de Crónicas. Aquí es donde vamos a basarnos la mayoría de la predicación. Entonces usted puede buscar en su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y dígame un amén cuando ya estén allí. Amen. We're going to be talking about the story of King Manasseh in Second Chronicles chapter 33. And we're going to read 1 through 20, más o menos, 1 through 20, verses 1 through 20, in chapter 33 of Second Chronicles, okay? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Vamos a leer hasta el 9 y posiblemente un poquito más después de ahí, y luego vamos a ir escudriñando para entender, para absorber, para ver los puntos que vamos a aclarar. Pero vamos a leer este texto bíblico y dice, segunda de Crónicas capítulo 33, segunda de Crónicas capítulo 33, versículo 1 y 2, dice, en la Reina Valera 1960, nos dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Second Chronicles chapter 33, verse 1 through 2. The New American Standard Bible says it like this. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned for 55 years in Jerusalem. Verse number 2. He did evil in the eyes of the Lord, or the sight of the Lord, according to the abominations of the nations whom the Lord dispersed before the sons of Israel. Let's pray. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, sabemos que usted todo lo puede y todo lo es. Sabemos que usted es santo, santo, santo y amoroso para con nosotros, misericordioso y lleno de gracia, clemente para con sus hijos. Bendito Padre, nos ponemos en sus manos. Bendito Dios, clamamos en su nombre para que usted nos llene de su palabra, para que usted nos dé a conocer quién es nuestro Dios amoroso, a quien le amamos y le queremos y le buscamos. Denos más a conocer íntimamente a nuestro Dios Padre Celestial, a nuestro Hijo Jesús de Nazaret, su Hijo Jesús de Nazaret, Jesucristo y su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo, revélelos, ilumínenos, Padre Dios, denos la capacidad para entender, Padre Dios, su palabra. En el bendito y todopoderoso nombre de Cristo Jesús, pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Entonces, we know that King Manasseh was one of the kings, and he was 12 years old. And, he didn't do so good. He wasn't so hot. He didn't do so good before the eyes of the Lord. We just read it right now, right? So I'm going to give you kind of a summary, and then we're going to go verse by verse, because there's a couple of things that I want you to pay attention to, right? Hay varios puntos que yo quiero, como parte de la introducción, que entendamos a la medida que vamos leyendo los restos de los versículos. Manasés fue uno de los pocos ejemplos de un rey judío malo, malvado, que se volvió bueno. O sea, fue malo y luego se volvió bueno, okay? It's one of the few examples that we have of Jewish kings that turned good after being really, really evil, doing like the really worst things that you could do before the sight of the Lord. Sin embargo, todos los años de su maldad hicieron inevitable el cautiverio de Judá. Porque la nación de Judá fue cautivada. It was captured. Judah was captured. Israel was divided in two kingdoms. Israel was divided in two kingdoms at one point. After Solomon, it was the king. It was the son of Solomon, and nobody liked that king. And a little bit after that, Israel was divided in two different kingdoms: Judah and Israel. And so Israel has long been captured. Israel is no longer, it was invaded by Assyria. And now we have the Babylon, we have the nation of Judah, the southern kingdom, ruled by King Manasseh.
right? And he, in all the years of his wickedness, though, even though he did repent, Judah went astray. The rest of the people that were living in Judah, they went sideways. They went the wrong way. So much that God says this in Jeremiah. Uno de los profetas nos dice en capítulo 15, versículo 4, bueno, vamos a leerlo. Dice, Jeremías capítulo 15, versículo 4, en la Reina Valera 1960 nos dice, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Por qué? A causa de Manasés, el rey Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Oh, aleluya. Luego los voy a entregar. Ustedes van a ver un terror. You're going to get to see. Look what it says in Jeremiah chapter 15, verse 4. The New American Standard Bible says it like this. Let me read it for you guys. It says that I will make Israel an object of terror among all kingdoms of the earth. Why? Why would God do that? Why would God do that? Because of Manasseh, King Manasseh, the son of Hezekiah, the king of Judah, for what he did in Jerusalem. He did something in Jerusalem that caused God to get angry, to get to a point where he could not forgive anymore, because God's grace is abundant. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es abundante, pero cuando tú le provocas a la ira, bueno, esto sobrelleva la misericordia, porque entonces ya involucra la justicia de Dios, y Dios tiene que formar su justicia, tiene que formar un juicio. There has to be a judgment, right? Los hechos de Manasés fueron un intento calculado para deshacerse del señorío de Dios. In other words, King Manasseh, he acted in a calculated kind of way to throw God off his reign. King Manasseh did not want to be under God the Father. Let's put it that way. King Manasseh did not want to obey God the Father, and he acted in a way that he knew that would eventually make God leave Israel. It's amazing that he calculated every move. He wanted to claim independence from God. He wanted to drive the Lord God Almighty out of the land that God gave him. It's just, imagine. Manasés quiso clamar independencia, o sea, quiso hacerse independiente del Dios viviente. Quiso hacer a un lado, yo no quiero obedecer a Dios Padre. De cuenta que dijo el rey Manasés. Dijo, yo quiero estar fuera del reino de Dios, yo soy el rey aquí, yo hago lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Eso es lo que hizo el rey Manasés. Pero hay tres cosas que el rey Manasés hizo, que provocó el celo del Señor, que provocó la ira de Dios. There were three different things, three different aspects or actions that King Manasseh did that provoked God to anger, that provoked him to get to a point where he could not forgive anymore. So I want you to look at these three things, okay? Idolatry, okay? I want you to look at the innocence of blood, the killing of innocent, the killing of the innocent. And number three, I want you to look at sexual immorality, pervertedness, fornication, adultery, you name it, okay? I want you to look at these three things. And these three things God hates. He totally hates. He cannot be around these three things, okay? And when a nation is doing this constantly, it creates a distance between God and us and his people, okay? It divides his people from God, and Manasseh knew exactly what he was doing, and he wanted to do this, and this is why he did it. Entonces, vamos a ver tres diferentes puntos que quiero que veamos como parte de la introducción a medida que vamos leyendo los versículos.
¿Ok? Porque el rey Manasés hizo tres cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nunca hacerlos, hermanos, porque esto nos aparta de Dios. Porque esto ya Dios ya no va a soportar. ¿Ok? Su misericordia es amoroso, su misericordia es grande, Él es clemente, Él tiene compasión y sabe perdonar, pero cuando nos pasamos la raya, esta es la raya, hermanitos. Hay tres cosas. Una, la idolatría. Dios no soporta, lo provoca a celo la idolatría. Y el derramamiento de sangre inocente, cuando inocentes son hechos a muerte, Dios no puede estar por mucho tiempo. Él no va a aguantar. Esto lo hace enojar a Dios. Y número tres, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, estas cosas te hacen que te apartas de Dios. ¿Ok? So, veamos estos tres puntos. Vamos a leer un poco más de Biblia. Vamos a leerlo en español, como siempre, y luego lo leemos en inglés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 3 al 5, nos dice en la Reina Valera 1960, porque él, o sea, el rey Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Él había tumbado estos lugares altos porque estaban alabando a dioses ajenos. Idolatría, perdón. Y levantó altares a los Baales. Estos son los disque dioses ajenos. Estamos hablando como este. ¿Ah? Ok, continuamos. Dice, hizo imágenes de acera. Esta es una diosa que, bueno, disque diosa, que en aquel tiempo ellos mismos se hacían imágenes y adoraban a esta imagen. Había otros postes también. Okay, Acera o Asherah. Y esta diosa era tomada en cuenta por el productivo, era de reproductive. Eh, y ahí es donde está la inmoralidad sexual. Pero bueno, vamos a continuar. Y adoró a todo el ejército de los cielos. Adoró a todo el ejército de los cielos. O sea, estamos hablando de todos los ángeles. O todos los que había, si es que fueran disque dioses, y les rindió culto. Versículo 4 dice, edificó también altares en la casa de Jehová. En la misma casa de Jehová levantó altares a estos dioses ajenos el rey Manasés. En Jerusalén estará mi nombre, donde él dijo, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, continuamente y para siempre. Versículo 5 dijo, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Wow. So ahí vemos luego la idolatría. Okay, we see idolatry in these verses right here. Second Chronicles chapter 33, verse 3 to 5 in the New American Standard Bible. It says it like this. For Manasseh, King Manasseh rebuilt the high places which his father Hezekiah had torn down. And he also set up altars from the Baals and made Asherim. These are different strange gods or pagan gods. And he worshipped all of the heavenly lights and served them. Verse 4, and he built altars in the house of the Lord. In the house of God, King Manasseh built altars for these wannabe gods, for these pagan gods. He built altars for all the heavenly lights in the two courtyards of the house of the Lord. This is like horrifying, you know? But this is what he did. Let's continue. Versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. En la Reina Valera 1960 nos dice, y pasó sus hijos por fuego. Aquí está el derramamiento de sangre inocente. Aquí está el segundo punto que les dije que como parte de introducción. ¿Qué es lo que hizo? Una, la idolatría, y número dos, el derramamiento de sangre, de sangre inocente. Pasaba a sus hijos, sus bebés, por el fuego. Esa es la foto que acabamos de ver. He would pass his own sons
through the fire of this Baal, or also referred to as the god Molech, como el disque dios Molech, o Moloch, en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agureros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ahí Dios dijo, ya te pasaste, Manasés, ¿qué andas haciendo? Well, let's check it out. He also made, 2 Chronicles chapter 33, verse 6. The New American Standard Bible says it like this. He also made his sons pass through the fire. This is the blood of the innocent blood that was shed. He also made his sons pass through the fire in the valley of Ben Hinnom. And he practiced witchcraft, used divination, practiced sorcery, and dealt with mediums and spiritists. And he did much evil in the sight of the Lord, provoking him to anger. Lo provocó a ira. Y aquí vemos el punto número 2. Ahora, vemos el punto número 3, la inmoralidad sexual con esta diosa. ¿Ok? Porque una de estas diosas estaba dentro del templo. Dentro del templo. Y tenían cultos, pero cultos que eran, perdonen la expresión, de alguna manera sexual. No eran cultos como los que tenemos nosotros, donde hay palabra y estudiamos y todo. They had a kind of sexual cult in the church of God, in the temple of God, and they had these stones which they thought were these images that they thought Asherim, they thought this was a God they were worshiping through their sexual orgies, if you pardon the expression. How do we know this? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16 nos dice, según la Reina Valera 1960, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llegar perdón, ya es la sangre inocente. Ya, la sangre inocente, ok. Versículo 7, a ver. Vamos a ponérselos otra vez y se los voy a buscar aquí. ¿Por qué? Porque es necesario. Según de Reyes 21, versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, y yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Okay. Puso una imagen de acera, una de estas. Y cultos que se hacían para este tipo de dios, disque diosa, era sexual, era sensual, era reproductivo, se tenía que ver con esta perversión, con esta fornicación, adulterio. Incluso había había prostitutas del templo. O sea, el templo tenía prostitutas para que hicieran este tipo de culto. Llegaba a un nivel depravado completamente, y Manasés fue quien los indujo o los motivó a que hicieran este tipo de trabajo en la misma casa de Dios. The Word of God tells us in 2 Kings chapter 21, verse 7, that he put this image of Asherim or Asherah in the house of the Lord. These cults that were done back then, they were a reproductive type of cult. They had orgies. They had temple prostitutes, if that's even like conceivable. But they did. They had temple prostitutes, which people would pay money to do these sexual, religious cult type thing. It was the most immoral sexual thing that could be done in the house of God.
And King Manasseh perpetrated this. King Manasseh did this and motivated them to do it. And the Word of God tells us this. Nos dice en 2 de Crónicas capítulo 33, versículo 7 al 9, perdón, en la Reina Valera 1960 nos dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón y su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo te entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero mire, cheque lo que hizo Manasés. Versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse, descarriarse, los sedució a Judá, al pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén, o sea, los dos lugares, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Ve? Fue Manasés el que provocó, sedució y hizo que la gente de Israel, la gente de Jerusalén, la gente de Judá, quien él reinaba, hicieran esta inmoralidad sexual en la misma casa de Dios, adorando esta disque diosa Acera. Una, idolatría. Dos, inmoralidad sexual. Y número 3, el derramamiento de los niños, el derramamiento de los bebés. Los pasaban por el fuego. Había un horno dentro de esta imagen que habían ellos fundido y ponían los bebés adentro. Y el rey Manasés provocó esto y lo hacía él mismo también. Esto es horrendo. No hay cosa peor que eso. Dios nos dice en Ezequías 8, capítulo 8, y no se los voy a poner ahí, usted lo puede estudiar en casita porque es demasiado Biblia, pero si usted quiere hacer el estudio en Ezequiel, capítulo 8, en capítulo 8, versículo 3 al 14, usted puede leer sobre la idolatría y lo que Dios piensa sobre la idolatría. Del versículo 3, Ezequiel capítulo 8 versículo 3 nos dice que la idolatría provoca a celo Dios, porque había una imagen que le provocaba a celo. Esta es la imagen que le provocaba a celo a Dios, porque estaba dentro del templo de su casa, donde ahí nada más debería estar la gloria de Dios, donde solo él debería estar. Pero el rey Manasés puso esta imagen allá adentro, y Ezequiel, el profeta, habla sobre esto, sobre esta visión que Dios le muestra y le dice: mira lo que han hecho tu gente, mira lo que ha hecho tu gente. Aleluya. En versículos 5 y 8 del mismo capítulo de Ezequiel, Dios dice que esta idolatría hace que se aleje Dios, que se crea una división. Una división es creada entre los hijos de Dios y Dios por causa de la idolatría. Entonces, la idolatría es de lo peor, y el rey Manasés hizo esto en la peor capacidad posible, porque lo hizo dentro de la casa del templo de Dios, donde Dios dijo: yo estaré allí. ¿Qué estaba pensando este compadre? Pues que quería echarlo fuera. El rey Manasés. ¿Se imaginan? Pero Jehová restaura, ¿se imaginan? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque 55 años reinó este rey. 55 years King Manasseh reigned. And he did all these abominations where he put these images, these idols in the house of God. Imagine the blasphemy. What was King Manasseh thinking? Well, he was thinking, I'm gonna run him out of here because I wanna be king. I don't want to answer. No, I don't believe. I want to do what I want to do.
He was rebellious. And God's grace and compassion and mercy didn't do anything for 55 years. But he did send people to speak to him, because God always warns. Look what it says in 2 Chronicles chapter 33, verse 7 through 9. The New American Standard Bible says, "Then he put the carved image of the idol which he had made in the house of God." He put it in the house of God, of which God had said to David and his son Solomon, "In this house and in Jerusalem, which I have chosen from all the tribes of Israel, I will put my name forever, and I will not remove the foot of Israel again from the land which I have appointed for your fathers, if only they will take care to do everything that I have commanded them according to all the law, to the statutes, to the ordinances given through Moses." If they do what I want them to do, God says, I will remain here. I will protect them. They will be my people, and I will be their God. Verse 9, here's the kicker. So Manasseh, King Manasseh, encouraged, seduced, made Judah and the inhabitants, the people who were living in Jerusalem, to do more evil than the nations whom the Lord destroyed before the sons of Israel. Otra cosa que si tú te pones a estudiar Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 24, te vas a dar cuenta de todas las cosas que hacía la gente, las naciones que estaban en Canaán, la tierra que le dio Dios a Israel. Te vas a dar cuenta de todas las abominaciones de inmoralidad sexual que ellos hacían. Y Dios dice Dios dice aquí que en 2 de Crónicas capítulo 33 versículo 7 al versículo 9 nos dice que Dios, el rey Manasés hizo que pecaran peor. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de la tierra para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dios destruyó, Génesis 15 nos dice que destruyó a los amorreos entre muchos. Y todos estos hacían lo que Levítico 18, versículo, pues lea todo el capítulo, pero versículo 6 al 24 nos da una detallada lista de todo lo que hacían las naciones estas. Hijos con hijas, primos con primas, con animales, horrendas cosas, the disgusting stuff that was done. Leviticus chapter 18, verse 6 to 24. I'm going to leave that in your hands and you can study it later. But God says that King Manasseh led, seduced, made Judah and the people of Jerusalem do more evil than the nations that used to be there before Israel, before the nation of Israel. The ones that God drew out because they were just way too evil. Well, now Israel is worse than them. And it says that, and you can check it out in Leviticus chapter 18, verse 6 through 24. It gives you a long list of what these nations did when we're talking about sexual immorality, fornication, bestiality, you name it. Now, worse than before. Worse than the nations that God drew out to put in his people because they're the ones that God wanted to bless. Now that people have turned against God and become worse, being led through King Manasseh. Then King Manasseh did some horrible things. El rey Manasés hizo lo peor que se podía haber hecho. Aleluya. Seguimos leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, ahora al 11, nos dice en la Reina Valera 1960. Y habló Jehová a Manasés. Aquí está otro punto. So the Lord spoke to Manasseh and his people. Y Dios habló a Jehová, habló a Manasés y su pueblo.
mas ellos no escucharon. Pero Dios advierte, veamos que Dios siempre va a advertir. God will always warn you. And this, he spoke to them. He says, the Lord spoke to them. 2 Chronicles chapter 33, verse 10 tells us, so the Lord spoke to Manasseh and his people, but they did not pay him attention. They didn't listen. They did not listen. And the fact of the matter is that God sent Isaiah. Dios mandó al profeta Isaías, mandó al profeta Miqueas, Jeremías profetizó y se le habló al rey Manasés y se le dijo, hey, estás mal. You know, it was King Manasseh had the prophet Isaiah spoke to him because Isaiah was a counsel to Manasseh's father, who is Hezekiah. Isaiah was very much in the picture. And if you read Isaiah 59, verse 1 through 8, you see that Isaiah is warning him. It's saying, hey, destruction is going to fall upon Israel because of the things that you're doing. Destruction is going to fall because of the things that they're doing. Because they were doing all these things. Es en Isaías 59, versículo 1 al 8. Usted lo puede estudiar en casita también. Como les digo, es mucha palabra para poder ponerlo aquí, pero usted lo puede ver. Que Dios siempre manda a alguien. Dios siempre lo va a advertir antes de dar un juicio. Dios te va a decir, estás mal, estás mal, estás mal, componte, estás mal. Así como un padre, cuando tiene sus hijos y los ve que andan mal y les habla y les dice, mi hijo, ¿puedo hablar contigo? Oiga, usted está mal. Necesita componerse. The same way that God, when we're parents and we see our kids and they're doing something they shouldn't be doing, and we need to we take them aside and we tell them like, hey, you're doing something wrong, mijito. You need to stop. And we warn them and we warn them and we warn them. And it comes to a point where we can't do anything about it because all we can do is warn them and they still want to do whatever they want to do. God always warns you. God will not just take his belt and whip you. Dios no va a quitarse la faja y sonarte nomás porque sí. Te va a advertir y te va a advertir. Y Dios está advirtiendo aquí al rey Manasés. Aquí le advirtió a través de el profeta Isaías, le advirtió a través de Miqueas. Y ellos no entendieron. Nuevamente, versículo 10, capítulo 33 de Segunda de Crónicas nos dice, y habló Jehová a Manasés. Le habló, o sea, mandó profetas. Usted puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 21, y ahí también le dice, por aquí lo tengo, versículo 10, que mandó los profetas. Dios siempre mandaba profetas para que hablaran que hablara Dios a través de ellos y les dijera, necesitas componerte, tú estás mal. Y se le dijo, de hecho también se sabe que fue el rey Manasés. Algunos teólogos dicen que fue el rey Manasés quien mandó a cortar a mitad al profeta Isaías y que así fue como murió. Some scholars, some theologians say that it was King Manasseh who ordered Isaiah to be cut in half because Isaiah was telling him, you are wrong. Imagine that. Pero vamos continuando porque el tiempo se precipita. El tiempo viene rápido, no perdona. Dice, versículo 11 dice, y por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios les habló, no quisieron entender, Dios manda juicio. Verse 11 says, therefore, 2 Chronicles chapter 33, verse 11 says, therefore the Lord brought the commanders of the army of the king of Assyria against them. And they captured King Manasseh with hooks. Check this out, with hooks. Bound him and with bronze chains and led him to Babylon. Es decir, que el rey Manasés lo agarraron de las narices. Mole, doña María. Literalmente. O sea, en verdad,
Lo agarraron de las narices. They put some hooks in his nose. That's what that means. Back then, that's how they used to do things. No es nada, no es nada nuevo, nada diferente. Así es como se hacía en aquel entonces. Miren, aquí tenemos algo que fue tejido de los asirios, que fue encontrado, y les metían unos grillos en las narices, y de ahí se los estiraban con cadenas. Esto no es fábula, es verdad. Esto es es algo histórico que hacían los de Asiria. Tejían un tipo de tela y ponían ahí la historia de lo que sucedía. Y eso fue lo que hicieron con el rey Manasés. That's what they did with King Manasseh. This is the Assyrian quilt that was quilted in Assyria. This is historical. This is an actual quilt that was knitted or some way, somehow knitted by the Assyrians. And this is proof that it's historical, that this is how they used to. They would put in some hooks in the guy's nose and carry them captured. Entonces, rey Manasés fue llevado y puesto en angustias. Aleluya. A veces queremos, no entendemos nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a la buena. Dios advierte, Dios habla, Dios te usa para que les hables y ellos no entienden hasta que finalmente tienen que llegar a angustias. Y lamentable que tenemos que a veces aprender de esta manera. It's saddening that sometimes this is the way we have to learn, that we have to go through, bad sorrows and pain and much hurt, because we don't hear the voice of God when people are trying to tell us, don't do this. This is not good for you. Esto no es bueno para ti, no lo hagas. Dios siempre va a advertir y te va a hablar y te va a advertir antes de que te mande, antes de que Él permita que te pase algo, que te pases angustias, que pases tribulación, que pases cualquier tipo de problema. Él te va a advertir primero para que te corrijas. Te va a advertir porque ese es el patrón de Dios, siempre ha sido el mismo. El modelo de Dios siempre ha sido igual. Dios nunca cambia, es el mismo, siempre. Y Dios nos ama. Y el rey Manasés estaba haciendo lo peor por 55 años. Ya hablamos sobre la idolatría, sobre la inmoralidad sexual, sobre el derrame de los bebés inocentes que mataron 55 años allí en Jerusalén, en todo Judá. ¿Cuántos? Dice la palabra de Dios que la sangre estaba de un lado al otro, de un lado de Jerusalén hasta el otro lado de la ciudad de Jerusalén. No miento, la palabra del Señor nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7, dice, y puso la imagen de acera que había hecho en la casa de Jehová, que había dicho Jehová. No, este no es el versículo, permíteme. Juanito, enderezate. Yes, sir. Aquí está. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16, nos dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo. De extremo a extremo. The 2 Kings, chapter 21, verse 16 tells us that this blood was from one side of Jerusalem all the way to the other side. There was so much blood spilled, innocent blood, babies like abortion today. Furthermore, Manasseh shed very much innocent blood until he had filled Jerusalem from one end to the other. Todo esto hizo Manasés. Y Dios se guardó lento para la ira y misericordioso, hasta que es puesto en angustias. Veamos versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, nos dice en la Reina Valera 1960. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Angustias, aquí la palabra angustias es la palabra jalá. Quiere decir que fue desgastado, como físicamente puesto sobre el suelo como en una cama, o sea, desgastado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, porque le daba vueltas y vueltas y vueltas al asunto.
hasta que finalmente se rindió y oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró. Jehová restaura, hermanos. Aunque hagamos todo este mal que hizo rey Manasés, si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos grandemente delante de Dios y le pedimos perdón y le pedimos que nos ayude, que nos guarde, que nos restaure, que un corazón contrito y humillado Dios nunca despreciará. Esto es lo que aprendemos en el rey Manasés. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Grande. 2 Chronicles chapter 33 verse 12 says, when he was in distress, the word here, distress, doesn't make it justice. What it means is to be spent, emotionally spent, spiritually spent, mentally spent, physically spent, hurt, like laying on the ground, can't go no longer, beat up, banged up, all messed up, spiritually, emotionally, mentally, and physically. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, de todas formas fue desgastado, fue puesto en angustias. And then he prayed. He humbled himself greatly before the God of his fathers, before God Almighty Jehovah. And when he had prayed, he was moved by him. God was moved. Jehovah was moved. Check it out. By him. And he heard his pleading. He heard and brought him back. The word here is restores. He restored him to Jerusalem, and he restored his kingdom. He gave him everything he had before. You see the mercy of God, the compassion of God, the love of God. Then Manasseh knew that the Lord alone is God. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Veamos aquí, hermanos, que Manasés oró. Manasés fue desgastado, fue puesto en angustias y no tenemos que llegar hasta este punto, pero a veces desafortunadamente es lo que pasa con nosotros. Somos desgastados hasta que llegamos a angustias, hasta que ya no aguantamos más, entonces ya nos rendimos y decimos, Dios, pues ayúdame, ya no puedo más y ayúdame y tú eres el único que me puede salvar, y nos ponemos de rodillas y le oramos y debemos de, porque es lo que Dios quiere, que nos arrepientamos, y siempre y cuando nos vayamos arrepentidos, humildemente nos hayamos arrepentido, Dios muestra su misericordia, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira. 55 años, hermanos. Israel ya tenía 500 a 600 años en la idolatría. 500 a 600 años en la idolatría, desde que habían salido de Egipto, desde que Dios los había metido, se volvieron a la idolatría, Israel. Y aún se arrepintió el rey Manasés, quien hizo que pecaran más grande que todas las naciones que había antes en Jerusalén. King Manasseh provoked them to sin greater than the nations that had been there before. And then he repented. I mean, he humbled himself. He found the mercy of God. He pleaded, and God was moved by his pleading. He was crying out to God, and he said, Lord, please. And God heard him, because God is merciful. Nuevamente, el versículo base aquí, el texto base, Salmos 145, versículo 8, en la Reina Valera 1960. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. God is so loving and so gracious and so compassionate and so merciful. Psalm 145 verse 8 in the New American Standard Bible, again it says, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and great in mercy. God demonstrates this on and on again. And when people say God was so horrible, he was so strict, he was so savage, how could he done that? Guys, we just talked about it. They were killing babies.
It was innocent blood. Era bebés que eran sacrificados, hermanos. Con rey Manasés, moviéndolos a que derramaran esta sangre inocente. Los bebés daban la gente daba los bebés para que fueran ellos bendecidos, prosperados monetariamente. They wanted to be prospered monetarily speaking, with money, with fortunes and stuff like that. And they thought that this God, this wannabe God, would give them this prosperity if they would give up their own sons. This is what they were doing. The blood had reached from one side of Jerusalem all the way to the other side. It had covered the whole city, the word of God says. And God said, that's it, that's enough. He provoked me to anger. On top of that, they were doing all kinds of prostitution stuff in the temple of God, in the house of God. Dentro de la casa de Dios tenían prostitución, adorando estas otras dioses. Idolatría sobre idolatría y fornicación y sexual inmoral. Por 55 años, hermano, no nada más fue una vez, 55 años. Mientras estaba reinando el rey Manasés. For 55 years they were doing this kind of thing. I call that mercy. And the God Almighty had to do something. It was way overdue. Aquí la palabra del Señor, clemente, aquí la palabra que dice aquí, Salmos 145, versículo 8, nos dice, clemente y misericordioso es Jehová, clemente y misericordioso es Jehová. Clemente, la palabra clemente es la palabra jamún, que viene de la palabra jamán. Y jamán quiere decir con gracia, grace. Desde siempre he tenido gracia a Dios para con nosotros. Desde siempre. Quiere decir ser movido a favor por bondad hacia un inferior, porque Él reconoce que nosotros somos falibles, que no podemos sin Él. Y Dios nos ama tanto que Él muestra su favor, su gracia y nos da Él es clemente, es misericordioso para con nosotros, porque sabe que no podemos sin Él. ¿Se imaginan? God here, the word gracious, is the word in Hebrew chamun, which comes from the root word haman, which means with grace. He's gracious. He's moved in favor of us because we are inferior to Him. And because He knows that we can't do anything without Him, that we truly need Him, that we are hell-bound without Him. He loves us so much that even though we've done evil things, His favor towards us is still there. His grace and compassion is still there. Aquí la palabra que dice clemente y misericordioso es Jehová. Misericordioso aquí es rahum. Rahum en el hebreo. The word compassionate here in the Hebrew is rahum, which comes from the root word raham. Viene de la raíz de la palabra raham en hebreo. Y quiere decir mirar, acariciar, por querer, por amar, es compadecerse por amor. Compadecerse por amor. Eso es la palabra misericordioso aquí. Dios, por su gracia, por misericordia, porque sabe que no podemos sin Él y por el amor que Él nos tiene, se compadece. Por lo cual Él es lento para la ira y grande en misericordia, grande en misericordia. Imagínense, rey Manasés hizo lo peor, fue el peor rey en toda la historia de Israel y de Judá. Su hijo reinó Amón después, y él fue peor que él, pero nada más reinó por 2 años. Dios no permitió que se reinara más. Pero rey Manasés por 55 años hizo lo feo, lo detestable, lo abominable delante de Dios. Él fue el peor. King Manasseh was the worst king of all the kings in the history of Judah's kingdom.
And, God's mercy is displayed graciously here because after Manasseh prayed, God heard him. Después de que Manasés se arrepintió y se humilló grandemente delante de Dios, Dios lo escuchó. Esto me muestra a mí que Dios restaura, Jehová restaura, Dios quiere restaurarte. Dios no quiere mandarte al infierno. Dios no te manda al infierno, pero no quiere que te vayas al infierno. Jehová te restaura, Él quiere restaurarte. Pero tú te tienes que arrepentir. No puedes haber hecho más mal que Manasés. Nadie puede hacer más mal que Manasés, al menos que seas un rey o un presidente, que sí hay que han hecho más mal. Hitler hizo mucho más mal. Pero también se pueden arrepentir. ¿Ok? Y Dios perdona, porque su misericordia es grande. Él es clemente y misericordioso. Es Jehová, dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia. God is merciful, He's gracious, He's compassionate. He's great in mercy and slow to anger. He wants you to repent. If you should repent and humble yourself before God, He will not refuse your heart. He will hear you and He will answer the same way He answered King Manasseh. Es una gran historia de la misericordia de Dios. This is the greatest story that, moved me to see the greatest mercy that God has for us. This is God the merciful, Este es Dios el misericordioso. La misericordia de Dios es abundante, hermanos. Si este es el peor rey de toda la historia de Israel y hizo todo este mal y Dios lo perdonó, ¿cuánto más a nosotros, hermanos, hermanas? Pidamos perdón para que Dios nos perdone. Vamos arrepentidos adelante del altar de la gracia de Dios. Let's repent. Let's ask God to forgive us, because that is the answer. God will restore you. Jehovah restores. Jehová restaura. Él restaura. Él está en el negocio de restaurar. Es lo que Él quiere. Y sus manos están abiertas para que tú te arrepientas y Él te restaure. Si tú has llegado a ese punto de angustias, si no has salido de ese punto de angustias, si todo te sale mal, hermanito, hermanita, déjame te digo de experiencia, Dios te está llamando de esa manera. Él está pidiendo que tú te arrepientas, porque hoy es el tiempo de tu salvación. Hoy, porque el tiempo se apresura y Él va a venir pronto por su iglesia, y Él necesita que todos los que son de Él se arrepientan para que Dios los restaure emocionalmente, físicamente, espiritualmente, más que todo. Y al rey Manasés lo restauró como rey. Así que de que hay restauración, Dios sabe cómo va a restaurar. Cada quien es diferente, pero Dios puede restaurarte. I can speak out of experience when I say, if everything you try is going wrong and you just can't find the reason why, let me tell you, maybe it's God calling you. Maybe it's God telling you, you need to repent. You need to change your ways. You need to look up. If you're right now in that distress, maybe it's time you looked up who is looking at you, and that's God. And He wants to restore you spiritually more than anything. If you don't know the Lord, right now is the time. All you have to do is kneel before God and humble yourself and repent. And let me tell you, the same way King Manasseh was restored, I believe that God restores. Dios restaura. Que Dios me los bendiga. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Este es su programa, Edifica mi Casa. Jehová restaura, hermanitos. Dios me los bendiga. Nos vemos, primero Dios. Mañana es el día del turkey, pero el viernes, primero Dios, quiero estar aquí con ustedes nuevamente para darles otra palabra de Dios. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Amén, amén y amén.